Muy buenas tardes y bienvenidos al canal de YouTube del Centro Sefarat Israel. Como todos ustedes saben, este centro es una institución pública de diplomacia pública dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid. Y nuestro propósito es servir de puente entre España y el mundo judío. Y lo hacemos con actividades como la que hoy nos trae aquí. Hoy tenemos la suerte de contar con la doctora Hadwiga Clea Moreno, a quien damos la bienvenida. Muchísimas gracias, Hadwiga, por acompañarnos desde Polonia. Buenos días. Es un placer poder contar de nuevo contigo y con tus conocimientos en este canal de YouTube del Centro Sefarat Israel. Y Hadwiga, que recordemos, es profesora adjunta del Departamento de Literatura y Renacimiento y de Literatura Europea en el Instituto de Investigación Literaria de la Academia Polaca de Ciencias. Está especializada dentro de esta academia y es el campo que investiga en la cultura judía de la España medieval, las huellas del pensamiento judío en la literatura española del siglo de oro y el pensamiento de los sefardíes contemporáneos. Precisamente de uno de estos campos trata el tema sobre el que Hadwiga nos va a hablar hoy, y es que vamos a buscar dar respuesta a una pregunta que nos hemos querido plantear en este centenario de Kafka que, como todos ustedes saben, estamos recordando. Y la pregunta es, ¿cuánto hay de Cervantes en el Sancho Panza de Kafka? Es una pregunta que tiene un cierto truco. Hadwiga hoy nos lo va a explicar y nos va a contar esa relación que probablemente para muchos haya pasado inadvertida entre uno de los textos de Kafka y esa obra cumbre de la literatura española que es El Quijote. Así que, Hadwiga, lo dejamos en tus manos deseando conocer más sobre este tema. Muchas gracias, Israel. Muchas gracias también al Centro Sefarat Israel por invitarme y a todas las personas que están involucradas y también a ustedes que están allí del otro lado y quieren escuchar de cuánto hay del Quijote de Miguel de Cervantes en las obras de Franz Kafka. Parece un tema bastante enigmático, pero les voy a intentar presentar que la lectura de Franz Kafka del Quijote es totalmente cervantina. A todos los que les gusta el Centro Sefarat Israel y también les gusta el canal de YouTube del Centro Sefarat Israel, podrán también escuchar otra charla que tuvo también lugar en Madrid, que se llama Kafka con Panza. ¿Sí, Israel? Creo que algo así tuvisteis, ¿no? Correcto. Es una mesa redonda, digamos, que se Sí. organizó con la Cuesta de Moyano, con la asociación Soy de la Cuesta, y que ya está disponible en nuestro canal de YouTube, como bien dices. Sí, es también muy interesante porque ahí participan 3 personas, un escritor argentino, una editora creo que alemana también, ¿no? Que conoce muy bien el alemán, y un escritor y traductor español, y hablan del mismo tema, pero lo abordan de otro ángulo. Bueno, les doy las gracias y empiezo la conferencia. La primera traducción incompleta del Quijote al alemán data de 1621, aunque no se publicó hasta 1648, es decir, no mucho después que el original español de 1605. La más famosa es la traducción de Ludwig Tieck, de 1799-1801, cuya versión del Quijote fue admirada por August Wilhelm Schlegel, padre del romanticismo alemán. Fueron los alemanes quienes otorgaron a Don Quijote de la Mancha el carácter romántico del que está impregnado el propio texto de la traducción, lo que da una nueva interpretación a la obra. La pareja de protagonistas, Don Quijote y Sancho Panza, se contrastan en ella aún más que en el original. El primero es un soñador idealista, el segundo un realista de cabeza dura. Johann Gottfried von Herder, instigador del movimiento Sturm und Drang, fue uno de los primeros en ver la obra de Cervantes desde el punto de vista filosófico. En su opinión, El Quijote debía ser leído como una epopeya que expresa el alma española y no, como hasta entonces, una novela cómica que ridiculizaba a los españoles. Los hermanos Schlegel dictarían a los románticos de Jena la recepción de la novela de Cervantes como diálogo entre Don Quijote, símbolo de la poesía, y Sancho Panza, representante de lo mundano de la vida. Esta interpretación sería recuperada por
Schelling, quien impondría su visión de la obra confrontando el idealismo con el realismo, a la vez que compararía sus partes primera y segunda, respectivamente, con la Ilíada y Odisea de Homero. En sus conferencias sobre la filosofía del arte, Schelling expone cómo en la primera parte del Quijote el ideal se opone a la realidad cotidiana, mientras que en la segunda el protagonista es víctima de una cruel mistificación por la que su ideal pierde fuerza y finalmente desaparece. Hegel, por su parte, consideraba la obra de Cervantes la novela más profunda jamás escrita, y a su personaje titular como el romántico por excelencia. Heine, en oposición a los románticos y los idealistas alemanes, veía en el Quijote una sátira enfocada a criticar el ideario medieval representado por el caballero loco, cuyo criado Sancho era símbolo del pueblo dispuesto a seguir ciegamente a un enfermo mental. No cabe duda de que Franz Kafka se inspiró en la lectura romántica del Opus Magnum cervantino, imprimiéndole, como es de esperar, algunas características propias. Sus escasos y cortos comentarios ocupan algo menos de una página mecanografiada y constan de 5 pensamientos. 3 de ellos son reflexiones metaliterarias que desarrollan el tema de la autoría. Están fechados en otoño de 1917 y forman parte de los llamados cuadernos en octavo. Antes de citarlos, quiero presentar los 2 que he dejado al margen. El primero aparece en una carta a Robert Klopstock de junio de 1921. En él, Kafka menciona la figura de Don Quijote al comentar el relato de Génesis 22, 1-18, que narra la ofrenda de Isaac por Abraham. Kafka escribe: teme que, aunque parta con su hijo a caballo como Abraham, por el camino se convierta en Don Quijote. El segundo está incluido en los Nachgelesene Schriften und Fragmente 2, escritos y fragmentos del legado, volumen 2. Es un comentario escrito en verano de 1922 a la frase del castillo, capítulo 13, en que Frida dice que ella y K deben, cito, emigrar a donde sea, al sur de Francia o a España. Kafka añade: Don Quijote tuvo que emigrar porque toda España se reía de él. Viajó por el sur de Francia, donde se cruzó aquí y allá con gente querida, con la que trabó amistad. Cruzó los Alpes en pleno invierno con grandes dificultades y privaciones. Atravesó luego la llanura del norte de Italia, donde sin embargo no se encontraba bien, y finalmente llegó a Milán. Ambos comentarios hacen referencia al miedo a hacer el ridículo. Abraham, viajando con su hijo para sacrificarlo, no parece estar en su sano juicio, lo que le asemeja a Don Quijote y provoca que la gente se ría de él. Esto se explica en la continuación de la carta, donde leemos, cito: entonces, cuando el patriarca se convierta en Don Quijote, el mundo, si lo viera, se quedaría horrorizado, que él temía que el mundo se muriera de risa al verlo. Pero lo que temo no es la ridiculez en sí misma, aunque también la teme, sino que él se ría con ellos. Fin de cita. Sin embargo, los primeros lectores de El Quijote valoraron la obra precisamente por la comicidad que emanaba de las hazañas del hidalgo y de su escudero. Sobre este último escribe Kafka en el cuaderno 3, con fecha de 19 de octubre de 1917. Cito: la desgracia de Don Quijote no es su fantasía, es Sancho Panza. Fin de cita. Aunque este y los 2 comentarios siguientes puedan parecer sorprendentes, podemos encontrar su justificación en la misma obra de Cervantes, ya que frecuentemente es precisamente Sancho quien pone en ridículo a Don Quijote. Así ocurre, por ejemplo, en el capítulo 26 de la primera parte,
cuando Sancho Panza, que va camino del Toboso con un recado para Dulcinea, se topa con el cura y el barbero y les cuenta las aventuras que ha vivido con su amo. Leemos. Sin parar les contó de la suerte que quedaba, las aventuras que le habían sucedido y cómo llevaba la carta a señora Dulcinea del Toboso, que era la hija de Lorenzo Corchuelo, de quien estaba enamorado hasta los hígados. Quedaron admirados los dos de lo que Sancho Panza les contaba, y aunque ya sabían la locura de Don Quijote y el género de ella, siempre que lo oían se admiraban de nuevo. Fin de cita. El pasaje citado confirma la observación de Kafka, porque aunque el cura y el barbero conocían bien a Don Quijote, el relato de Sancho Panza superaba en comicidad sus recuerdos. 3 días más tarde, Kafka anotó una reflexión más larga sobre la relación entre Don Quijote y Sancho, que Max Brod, su gran amigo, tituló La verdad sobre Sancho Panza, Die Wahrheit über Sancho Panza. Este texto está fechado el 21 de octubre de 1917 y dice lo siguiente. Sancho Panza, que por lo demás nunca se jactó de ello, logró con el paso de los años, aprovechando las tardes y las noches, apartar de sí a su demonio, al que más tarde dio el nombre de Don Quijote. Por el método de proporcionarle una gran cantidad de libros de caballerías y novelas de bandoleros, hasta el punto de que aquel desatado dio en llevar a cabo los actos más demenciales, aunque sin causar perjuicio a nadie, debido precisamente a la ausencia de su objeto predeterminado, que debería de ser Sancho Panza. A pesar de que era un hombre libre, Sancho Panza decidió, quizás a causa de cierto sentido de responsabilidad, seguir tranquilamente a Don Quijote en sus correrías y disfrutó así hasta el fin de su vida de un provechoso entretenimiento. Conviene detenerse más en este texto, ya que afirma que el escudero es el creador de la figura novelesca del caballero andante. La confirmación de la audaz tesis del escritor checo se encuentra en el capítulo 2 de la parte segunda, cuando Sancho informa a su amo de, cito, que anoche llegó el hijo de Bartolomé Carrasco, que viene de estudiar de Salamanca, hecho bachiller, y yéndole yo a dar la bienvenida, me dijo que andaba ya en libros la historia de vuestra merced, con nombre del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, y dice que me mienta a mí en ella, con mi mismo nombre de Sancho Panza, y a la señora Dulcinea del Toboso, con otras cosas que pasamos nosotros a solas, que me hice cruces de espantado, cómo las pudo saber el historiador que las escribió. Vemos, pues, que el escudero es la primera persona que da noticia a Don Quijote sobre el libro que describe sus hazañas. Percibimos en él interés del autor que espera con impaciencia las críticas de su obra. Sancho, adoptando la perspectiva que nos ofrece Kafka, se interesa vivamente por el hecho de que su creación, Don Quijote, se haya hecho enormemente popular. Vale la pena mencionar que el campesino analfabeto es un gran conocedor de la literatura transmitida oralmente, especialmente del llamado romancero viejo, que formaba parte del imaginario del pueblo español. Curiosamente, Sancho también sabía afirmar, algo sumamente relevante en su papel de escritor de la Edad Moderna, cuando se empieza a valorar la autoría, así como en sus relaciones con el diablo, que, como es bien sabido, tiene costumbre de exigir a quienes entablan con él una relación mercantil que sellaran el trato firmando con su propia sangre. Presto a ello, Sancho informa a Don Quijote, según Kafka, su demonio, de sus habilidades. Así es en la parte segunda, en el capítulo 43, donde leemos: «Bien sé firmar mi nombre», respondió Sancho.
De acuerdo con Kafka, al caer la noche y por tanto a la hora predilecta del diablo, a Sancho Panza le acosaban las tentaciones y para resistir a ellas comenzó a inventar historias parecidas a las que había oído. Su innata locuacidad, que tanto molestaba a su amo, es decir, al diablo, Don Quijote, le era de gran ayuda. Sancho era quien tomaba la iniciativa en la invención de nuevas aventuras y su conocimiento de las paremias le convertía en un vocero del pueblo. A Don Quijote le sacaba de quicio el amor de Sancho por los refranes, algo que vemos claramente en el capítulo 43 de la segunda parte, donde leemos: «Oh, maldito seas, Dios Sancho», dijo a esta sazón Don Quijote, 60.000 satanases te llevan a ti y a tus refranes. Una hora ha que los estás ensartando y dándome con cada uno tragos de tormento. Yo te aseguro que estos refranes te han de llevar un día a la horca. Por ellos te han de quitar el gobierno tus vasallos, o de haber ellos entre comunidades. Dime, ¿dónde los hallas, ignorante? ¿O cómo los aplicas, mentecato? Que para acá decir uno, yo aplicarle bien sudo y trabajo como si cavase. Fin de cita. El diablo, es decir, Don Quijote, consciente del poder de la sabiduría popular, mandó callar a Panza con estas palabras. Es así en la primera parte, en el capítulo 25. «Váleme Dios», dijo Don Quijote, «¿y qué de necedades vas, Sancho, ensartando? Que va de lo que tratamos a los refranes que enhilas. Por tu vida, Sancho, que calles». Y después le pidió: «Que te abstengas y reportes en hablar demasiado conmigo, que en cuantos libros de caballerías he leído, que son infinitos, jamás he hallado que ningún escudero hablase tanto con su señor como tú con el tuyo». Fin de cita. Empero, esto estaba fuera del alcance de Sancho, quien podía citar varios proverbios a la vez. Como si fuese poco, el escudero también podía imitar el modo de hablar de los caballeros medievales que solía usar su amo. Así lo hace cuando quiso que Don Quijote reconociera a Dulcinea en una campesina entrada en el camino del Toboso dirigiéndose a la labradora con estas palabras. Es así en la segunda parte, en el capítulo 10. «Oh princesa y señora universal del Toboso, cómo vuestro magnánimo corazón no se enternece viendo arrodillado ante vuestra sublimada presencia a la columna y sustento de la andante caballería». Fin de cita. En ocasiones el discurso de Sancho alcanzaba tal brillantez que el campesino podría ser tomado por un erudito. Y es así en el capítulo 31 de la primera parte, cuando Don Quijote exclama: «Válete el diablo por villano», dijo Don Quijote, «y qué de discreciones dices a las veces. No parece sino que has estudiado». Las intervenciones de Sancho demostraban una sabiduría de la que ningún escritor se avergonzaría. Leemos, por ejemplo, en la parte segunda, en el capítulo 68. «Solo entiendo que en tanto que duermo, ni tengo temor, ni esperanza, ni trabajo, ni gloria. Y bien haya el que inventó el sueño, capa que cubre todos los humanos pensamientos, manjar que quita la hambre, agua que ahuyenta la sed, fuego que calienta el frío, frío que tembla el ardor, y finalmente moneda general con que todas las cosas se compran, balanza y peso que iguala al pastor con el rey y al simple con el discreto. Solo una cosa tiene mala el sueño, según he oído decir, es que se parece a la muerte, pues de un dormido a un muerto hay muy poca diferencia». Fin de cita. Sancho, dotado de una mente analítica y filosófica, es también un precursor de la filosofía del lenguaje que nacería en el siglo XX. Lo vemos claramente en la disputa sobre si la bacía de Barbero es un objeto cotidiano o es el yelmo del Mambrino, o sea, una cosa mitológica.
Sancho Panza encuentra una solución al problema afirmando que ambas cosas son a la vez, llamándola vacillelmo, dando a entender que otorga la preferencia al uso común del objeto. La solución de Sancho pone de manifiesto que el significado de las palabras es relativo y depende de la perspectiva de cada uno. El propio neologismo vacillelmo de la primera parte del capítulo 44 puede considerarse la quinta esencia de la novela cervantina, en que el significado y por ende la descripción de la realidad puede adoptar diversas formas. El mundo se ve de otro modo, mirado con los ojos de un amante de las novelas de caballerías y de otra forma por quien no las ha leído. Dotado de muchos talentos indispensables para un escritor profesional, Sancho asume con soltura el papel de narrador. Así ocurre, por ejemplo, en el capítulo 20 de la primera parte, cuando quiere consolar a su amo y le dice: «No hay que llorar», respondió Sancho, «que yo entretendré a vuestra merced contando cuentos desde aquí al día». Fin de cita. Este pasaje confirma la tesis de Kafka de que Sancho entretenía a su diablo, Don Quijote, con historias que éste intentaba luego recrear en la vida real. Kafka tiene razón cuando dice que el escudero llamó a su diablo Don Quijote, pues nombrar significa crear. Es también Sancho quien inventa el sobrenombre de Caballero de la Triste Figura. Es así en la primera parte, en el capítulo 19. Leemos: «Si acaso quisieren saber esos señores quién ha sido el valeroso que tales los puso, dírales vuestra merced que es el famoso Don Quijote de la Mancha, que por otro nombre se llama el Caballero de la Triste Figura». Fin de cita. La tristeza del caballero andante coincide con lo que dice del diablo Jorge Luis Borges, gran admirador de Cervantes y de Kafka, afirmando que el diablo es un ser que alimenta un odio del tamaño del universo y por esa razón está totalmente inmerso en una tristeza no menor que aquel odio. Otro rasgo diabólico de Don Quijote es la soberbia y la altivez. Lo confirma cuando dice de sí mismo, en la primera parte, en el capítulo 5. Leemos: «Yo sé quién soy», respondió Don Quijote, «y sé que puedo ser no solo los que he dicho, sino todos los 12 pares de Francia, y aun todos los 9 de la fama, pues a todas las hazañas que ellos todos juntos y cada uno por sí hicieron, se aventajarán las mías». Fin de cita. Como corresponde al demonio, Don Quijote nunca pide amparo a Dios, y hasta cuando reza lo hace deshonrando a la Virgen María. Estando en Sierra Morena, donde se marchó para expiar sus pecados, confecciona para sí un rosario con el dobladillo de una camisa sucia, que en aquella época se utilizaba para limpiarse el trasero, lo que provocó que este pasaje fuera censurado por la Inquisición portuguesa. En otra ocasión, Sancho abiertamente llama a Don Quijote diablo. Es así en la parte primera, en el capítulo 25, donde leemos: «Digo de verdad que es vuestra merced el mismo diablo y que no hay cosa que no sepa». Fin de cita. Con la soberbia digna del maligno, Don Quijote disfrutaba burlándose de Sancho, sacándolo de quicio hasta el punto de que el fiel escudero mandara al mismo demonio. Así es en la primera parte, en el capítulo 25. Cito: «Ahora digo, señor caballero de la triste figura, que no solamente puede y debe vuestra merced hacer locuras por ella, sino que con justo título puede desesperarse y ahorcarse, que nadie habrá que lo sepa, que no diga que hizo demasiado de bien, puesto que lo lleve el diablo». Fin de cita. Esta cita nos introduce en el último texto de Kafka,
sobre el Quijote, escrito el 22 de octubre de 1917 a las 5 de la madrugada. Leemos. Una de las hazañas más importantes de Don Quijote, más destacada que el combate mismo con los molinos de viento, es el suicidio. Don Quijote muerto quiere matar al muerto Don Quijote, pero para matarlo le hace falta un punto aún vivo. Por eso lo busca con la espada, incansablemente, pero en vano. En ese acto, los dos muertos saltan casi en una cabriola indisoluble y vivísima a través del tiempo. Fin de cita. El texto puede interpretarse desde distintas perspectivas, es decir, manteniéndose dentro de la narración de la obra o fuera de ella, aunque ambas se superponen. Tomemos en cuenta que según Schelling, la primera parte del Quijote es la protagonista de la segunda, y anotemos que en ella, la primera, se sugiere la muerte del protagonista, ya que el narrador transcribe para los lectores la inscripción de su epitafio, obra de un hombre mono, de la Academia de Argamasillas, en la que leemos, primera parte, capítulo 52. El calvatrueno que adornó a la Mancha yace debajo de esta losa fría. Fin de cita. Junto a él yace su escudero ya muerto. En la primera parte, en el capítulo 52, leemos: Sancho Panza es aqueste, en cuerpo chico, pero grande en valor. Por tanto, uniendo la idea de Schelling con la vía interpretativa de Kafka, podemos concluir que Don Quijote muerto, de 1605, año de publicación de la primera parte, llegó a conocerse a sí mismo y se convirtió, acorde a lo que dice Kafka, en amo de sus actos, que se autodestruye para hacer de sí mismo lo que es. Y ahora, estando ya muerto, continúa buscándose en la segunda parte de 1615. Esta vez no lo hace ya solo, sino con la ayuda de otros que lo reinventan. Todos ellos, por supuesto, han leído la primera parte de sus aventuras y ahora le encomiendan las tareas más difíciles en un escenario de un mundo imaginario creado especialmente para él. Se podría pensar que en el segundo libro los anhelos del difunto Don Quijote se hacen realidad. Sin embargo, como pintó Goya, el sueño de la razón produce monstruos, y así el sueño de Don Quijote se transforma en una pesadilla kafkiana en la que un cadáver persigue a otro cadáver para suicidarlo. Resumiendo el pensamiento de Kafka, se podría decir que los destinos de Don Quijote y Sancho están estrechamente entrelazados, como dice el propio protagonista en la segunda parte, en el capítulo 2. Leemos: juntos salimos, juntos fuimos y juntos peregrinamos. Una misma fortuna y una misma suerte ha corrido por los dos. Fin de cita. Kafka había leído la novela según el sentir cervantino. Lo sabía, por lo que probablemente habría coincidido con el pensador español Azorín al reconocer que Sancho es anterior y posterior a Don Quijote. El hidalgo es símbolo de la literatura leída en solitario. Su madre es la lectura y Escudero es mayor que él. Es el padre de la madre de Don Quijote, la fuente de los cuentos populares transmitidos oralmente, cuya base es la fe. Sería posible crear un triángulo hermenéutico familiar en el que Sancho es el abuelo materno, representante de la tradición oral, y su hija es la lectura,
que unida con los escritores dio a luz al personaje de Don Quijote. La fe de Sancho Panza en la tradición oral es imperecedera y por tanto sobrehumana, ya que supera la limitación que Kafka describe en el cuaderno cuarto. Puede que tengamos conocimiento de lo diabólico, pero no tenemos fe, ya que no hay más demonicidad que la existencia. Suponer que la haya roza la locura. Por ende, Sancho es el más loco de todos. Se le puede comparar con Abraham, con que su fe traspasó los umbrales del entendimiento humano e incomprendido se volvió demente. Abraham necesitaba a Dios para ser él mismo, como Sancho Panza necesita a Don Quijote para ser Don Quijote. Abraham y Sancho, como quiere Kafka, no deben comprender su paradójica fe, pues precisan de ella para sobrevivir. Ellos crearon a Isaac y a Don Quijote, que surgidos del ámbito literario se convirtieron en mitos dados a infinitas interpretaciones. En cada una de ellas mueren de poco a poco, tanto el primogénito Isaac como Don Quijote. El primero perdiendo su inocencia, el segundo su seriedad. Empero Isaac, quien ha recibido el don de temor de Dios, obedece hasta el final y no traspasa el marco de la historia bíblica. Don Quijote, en cambio, arrogante y bravucón por naturaleza, lucha en la primera parte de su historia por llegar a ser Don Quijote de la Mancha, el último caballero andante de la historia. Y una vez conseguido, ni siquiera la muerte puede quitarle este título. Parecido al demonio, desafía no solo a las personas que se burlan de él, sino a la voluntad de Dios, cuando intenta suicidarse estando ya muerto. Pero queda vivo Sancho, del que se podrá seguir hablando, porque no muere en la segunda parte, aunque sí en la primera. Y de acuerdo a Kafka, podrá ser el creador del personaje de Don Quijote, ya que la autoría, desde que Roland Barthes mató al autor, se convirtió en algo relativo. El mensaje de la novela de Cervantes es ambivalente, igual que el de la obra de Kafka. Esta ambigüedad incita a los lectores a apropiarse de su legado e interpretarlo de acuerdo con la ideología que ellos mismos predican. Gracias a esto, como bien señala el profesor polaco Łukasz Musiał, gran conocedor de la obra de Kafka, en su artículo W poszukiwaniu straconego Kafki, en busca del Kafka perdido, tenemos a Kafka, como también tenemos a Cervantes, explicados ambos por las más diversas teorías de la literatura y la filosofía. Esto es posible porque tanto las obras de Kafka, de las que habla Musiał, como las de Cervantes, agrego yo, relativamente temprano dejaron de ser solo literatura y emigraron al ámbito de la mitología o incluso de la fe, convirtiéndose en religiones seculares de las más poderosas e influyentes. Al igual que los escritos de Kafka han sido y siguen siendo usados para demostrar diferentes y muchas veces contrarias tesis literarias y filosóficas, la novela cumbre de Cervantes ha servido para justificar, por ejemplo, la ilustración francesa de Diderot, el idealismo alemán de Hegel, la visión romántica del mundo de Schelling, el existencialismo de Unamuno, el postestructuralismo de Foucault y el deconstructivismo de Derrida. El discurso de Marcela
en el capítulo 14 de la primera parte, en que pronuncia la famosa frase «Yo nací libre», se ha convertido en el lema del feminismo. Durante el siglo XIX, con Nicolás Diez Benjumea, el Quijote de la Mancha empezó a interpretarse en clave esotérica. Y en el mismo siglo XIX, Américo Castro formuló la teoría del origen judío de Miguel de Cervantes, que hoy defiende la profesora Ruth Fine. Algunos incluso han empezado a buscar en el Quijote elementos cabalísticos. Lo mismo pasa con la obra de Kafka. El legado de ambos escritores no deja de sorprendernos por su frescura que permite que sus ideas se adapten fácilmente a los nuevos tiempos. Quizá esto se deba a que en sus obras no hay límites. La literatura es filosofía. La filosofía es literatura. La ficción es más real que la realidad, mientras que la realidad es más ficticia que la literatura. El autor puede ser Miguel de Cervantes, Franz Kafka o Sancho Panza. El legado literario de estos dos escritores es como un río cuya fluidez hace imposible que entremos en él dos veces. Pierre Menard, de Jorge Luis Borges, podría discutir sobre de quién es realmente el Quijote, suyo, de Cervantes o tal vez de Sancho Panza, como quiere Kafka. La cuestión no puede cerrarse porque, como decía el escritor argentino, el tema es infinito, como infinitas son las obras de Kafka, y quisiéramos añadir y las de Cervantes. Así que solo nos queda leer, leer y seguir leyendo, aunque esa lectura nos lleve a negar la existencia de Miguel de Cervantes, de Franz Kafka y de Jorge Luis Borges. Este último pregunta, ¿por qué nos inquieta que Don Quijote sea lector del Quijote y Hamlet espectador de Hamlet? Y contesta con algo que nos incluye a nosotros como lectores, que somos. Creo haber dado con la causa. Tales invenciones sugieren que si los caracteres de una ficción pueden ser lectores o espectadores, nosotros, sus lectores o espectadores, podremos ser ficticios. Fin de cita. En un mundo donde la realidad se mezcla cada día más con la ficción, no decir con la ciencia ficción, esperemos que sobreviva la literatura, que dura más que la historia, en que los hechos suceden en el momento y se acaban, mientras que el texto literario permanece y se actualiza a cada instante en el que el lector lo lee o vuelve a leer, o en que nosotros hablamos de él. Muchas gracias por su atención. Toda rabá, danke schön. Al revés, los agradecidos somos nosotros, Jadwiga, por esta impresionante conferencia que nos ha aclarado mucho de esta relación y de la creatividad que puede haber detrás de esa figura de Don Quijote, ¿no? Así que muchísimas gracias y también muchísimas gracias a todos los que nos han seguido a través del canal de YouTube del Centro Sefarad de Israel en esta conferencia y les esperamos en próximas actividades. Muchísimas gracias, Jadwiga, de nuevo. Muchas gracias a ti, Israel. Ha sido un placer estar con vosotros y contad conmigo siempre que queráis. Muchas gracias.